El lago de los recuerdos. Era un 1 de agosto, cuando el sol apenas se elevaba sobre los montes de Namsam, un pequeño pueblo cubierto por la niebla de la madrugada. Las calles aún dormían, y el aire olía a tierra húmeda y a pino. En los límites del pueblo, oculto tras un sendero abandonado, se extendía el viejo lago de Namsam, un lugar del que todos hablaban, pero al que pocos se atrevían a acercarse. Las historias decían que quien miraba fijamente su reflejo demasiado tiempo podía perderse entre los recuerdos del pasado. Park Jake, un chico de 17 años con cabello negro y revuelto, había crecido escuchando esas historias de la boca de su abuelo. Siempre había sido curioso, soñador, un poco imprudente y sinceramente el tipo que sabía todo. Esa noche, con una libreta en la mochila y una linterna vieja, decidió comprobar por sí mismo qué había de cierto en las leyendas. A su lado iba Park Saori, su hermana mayor de cabello rubio claro y una sonrisa fácil, aunque sus ojos delataban la duda. Saori no creía en fantasmas, pero tampoco le gustaba tentar a la suerte. Aun así, su lealtad hacia su hermanito Jake lo llevó a seguirlo hasta el bosque, aunque su corazón latiera más rápido cada segundo. ¿Y si las historias son verdad? Preguntó Saori mientras apartaba una rama del camino. Entonces las escribiremos en mi cuaderno, respondió Jake con una media sonrisa, pero esta vez como testigos. Su objetivo era claro, descubrir el misterio del lago y demostrar que las historias antiguas no eran más que supersticiones. Sin embargo, lo que no sabían era que el lago no era solo un lugar, sino una frontera entre el presente y los recuerdos perdidos del tiempo. Cuando por fin llegaron, el paisaje los dejó sin palabras. El lago era un espejo inmenso, tan quieto que el cielo se reflejaba perfectamente en él. El cielo era tan profundo que incluso el crujir de una rama parecía un eco lejano. Jake se inclinó sobre el borde del muelle de madera, observando su reflejo, hasta que algo cambió. Una luz azulada brilló bajo la superficie, moviéndose lentamente como si algo despertara en las profundidades. Saori retrocedió instantáneamente. ¿Viste eso?, murmuró Jake. Sí, y no me gusta. De pronto, una figura humana emergió del agua. Era un joven de su edad, empapado, con una extraña expresión de desconcierto. Su ropa era extraña. ¡Ayúdame!, exclamó jadeando. No sé cómo llegué aquí. Los dos hermanos, sin saber qué hacer, dudaron mucho si ayudarlo, pero sin darse cuenta, el chico que apareció de la nada se había desmayado. ¿Y si lo llevamos a casa?, dijo Jake. Creo que es lo mejor. Derek había despertado en una habitación desconocida y comenzaba a plantearse qué tanto agua había tragado. Estaba sentado en la cama mientras temblaba y comenzaba a recordar. Su espina dorsal dolía. Podría sentir pequeñas descargas eléctricas cada que sus pies, descalzos, rozaban con la alfombra. A ver, veamos. Según tu versión, ¿un rayo te atravesó mientras te ahogabas?, dijo Jake con mucha duda. Sí. Es un poco probable, dijo Jake con sus finos labios se fruncieron incrédulos. Un humano no soportaría la descarga, y los iones del agua, aunque su salinidad sea baja, se hacen un conductor natural, así que habrías muerto electrocutado. Al principio, Jake no le creyó, pensó que era una broma o un truco. Jakey, por favor, sé que no pertenezco aquí, no miento. En primer lugar, es Jake, y en segunda, ¿te drogas? ¿Qué? ¡No! Jake tachó algo en su libreta. ¿Te inyectas? ¿Usas éxtasis, marihuana o cocaína? No soy drogadicto. Jake se acomodó los anteojos, aquellos ojos que lo veían con sinceridad. Detrás de los cristales lucían gigantescos,
a Derek pensar en lo ciego que probablemente estaba el chico. Nunca se sabe con las drogas, amigo. Bien, si no eres drogadicto y este chico llamado Derek decía la verdad, ¿cómo era que había sucedido? Los viajes al pasado eran imposibles. Según la mayoría de las teorías, rompían con la estructura de la física básica. Pero entonces, ¿cómo? O bueno, ¿por qué? Terminaré en un manicomio y quedaré atrapado aquí para siempre. Escondido su rostro entre sus manos, Jake se levantó de pronto y salió de la habitación. Genial. Ahora mi salvador me dejó solo. El pelinegro regresó un par de minutos después con un libro. Se lo entregó a Derek, solo para que luego el chico se siente a su lado. Era un libro de física. Acá, dijo señalando una página en específico. A diferencia de otras personas que habían al tiempo como una constante, Einstein lo consideraba como algo relativo. La teoría de la relatividad va de eso. ¿Significa que es imposible y que estoy loco? Sí, yo también lo creo. No, ni siquiera toma aire para hablar. Él también planeó que la gravedad podría ser capaz de curvar el tiempo, que un objetivo víctima de este fenómeno se movería más lento en el espacio temporal. ¿Dices que el tiempo se alteró 34 años por una caída? ¿De qué año se supone que eres? ¿Cuál debería ser tu fecha especial correcta? Ah, el 1 de agosto del 2019. Tragó saliva. Era muy raro, muy lejos de aquí, o bueno, mucho después de aquí. Son 33 años entonces. Tienes mala cuenta. Pues perdón, usualmente las personas no piensan con claridad después de casi morir. Se quejó, a lo que Jake alzó una ceja pensativo. Quizá no fue la caída, quizá fue el lago. Es decir, la gravedad actúa diferente en el agua, depende de la densidad del líquido al ser atravesado por un objeto. En este caso, tú ahogándote, pero eso no explicaría la existencia de una curva tan grande. Eso tiene sentido. No lo sé, pero la línea espacio-tiempo parece ser más débil de lo que creía, y cualquier alteración podría cambiar las cosas significativamente. No entiendo ni una palabra, ni yo aún, pero lo haré. Solo tengo que encontrar el medio y la ecuación correcta. No tenía ninguna opción, además del adolescente de tercera que escribía cosas velozmente en su libreta. Empezaba a creer que tal vez el lunático era otro. ¿Y cuánto tiempo te tomaría eso? Preguntó Derek. No lo sé, un par de semanas, quizás meses, años. Y estoy siendo optimista. ¿Qué? No tengo tanto tiempo. Derek se acercó a él demasiado, chocando su rostro contra el perfil del muchacho. No, él no conocía el significado de espacio personal. Tranquilo. Jake se revolvió, incómodo, viendo con extrañeza ante sus acciones. Si esto es real, tu época ni siquiera existe aún, así que tenemos el tiempo de sobra para arreglarlo. El sonido del motor del auto de su madre resonó a la afuera de la casa, como anunciando la llegada de alguien más, seguido de las llaves de la puerta principal. Saori corrió rápidamente al cuarto de su hermano para avisar que su madre había llegado a la casa. Mamá ya llegó, así que tienes que esconderlo. A ver qué haces, porque tú decidiste traerlo. Maldición. Masculló asustado. Entra al armario, ya. Es muy buena opción. Saori rió mientras se iba yendo. ¿Qué es esto? ¿Una película de romance? Dijo Derek. Solo entra ya, idiota. Se supone que no tengo permitido traer amigos tan tarde a casa. Bueno, vagabundos. Empujando la espalda de Derek, lo obligó a moverse hasta el mencionado armario. ¿Acaso tú tienes amigos, chico genio?
Se burló de él con una ligera sonrisa. Pues al menos no soy el que está atrapado en el pasado, imbécil. Entra ya. Justo cuando logró encerrar al chico, otra persona entró deliberadamente a la habitación con aires de superioridad. Oye, Jackie, ¿no ha llegado tu papá? Se detuvo de pronto al notarlo exaltarse. ¿Qué estabas haciendo? Cuestionó al castaño mientras jugaba con su evidente nerviosismo. La habitación apestaba a tierra mojada, así que lo vio serio. Nada, solo estaba estudiando y no sé dónde está él. ¿Por qué la alfombra está así de mojada? Porque comenzó a llover y salí a ver si estaba lloviendo. Si tú lo dices. Bueno, en un rato cenamos. Sí. Su mamá se marchaba y Jake colocó el seguro de la puerta y después se movió de regreso al armario para sacar de su encierro a Derek. Disculpa por eso, solamente es mi mamá que se preocupa, dijo el pelinegro con cansancio. Se preocupó al notar la repentina palidez en el rostro de Derek. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Jake, la que nos vino a avisar que venía, ¿era tu hermana? Sí. ¿Qué pasa si alguien de mi época está aquí? ¿Dices que alguien más viajó contigo? No, 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 no. Me refiero a su versión joven, creo. ¿Recuerdas que te mencioné a mi madrastra? Bien, pues podría jurar que la chica que nos vino a avisar era ella. ¿Saori? Dijo incrédulo. Eso es completamente... Se detuvo a pensarlo. ¿Posible? ¿Esto significa que si ella me ve, destruiré el mundo o algo parecido? Tú creaste la barrera, te adheriste a esta realidad, pero el Saori de este tiempo está muy lejos de conocerte. No es peligroso si no te relacionas con ella. Probablemente no eran las mejores conclusiones del mundo, pero ¿qué podían esperar? Eran dos críos asustados, no muy convencidos de que el otro dijera la verdad. Mi padre y tu hermana se conocieron cuando él vino de intercambio escolar. Eso quiere decir que él también está aquí, ¿cierto? Sí, es probable. Su mente divagó por un segundo que pareció eterno. Como lo había visto tantas veces antes en las películas de ciencia ficción, esta era la oportunidad de arreglar su vida. Solo tenía que desviar ligeramente el destino de Saori para que él y su padre volvieran a su vida de tardes comiendo zanahorias y viendo reality shows. Eso es, mientras tú encuentras la forma de regresar a mi época, yo evitaré que tu hermana y mi papá se conozcan. Estás comenzando a ser estúpido. ¿Por qué? Solo piénsalo. Si ellos se separan y no se cruzan en el futuro, pues yo debería, ya sabes, aparecer de regreso a mi época o algo así. No. De hecho, creas una paradoja temporal. Vamos, ya estoy aquí. Regresar no debe ser tan difícil. Honestamente, no creo que funcione de esa forma. No. Es el plan perfecto. Lo vi en una película. Todo estará bien. Sí, es lo que estoy pensando, ¿no? Definitivamente es una terrible idea, dijo Jack sabiendo que esto de tener cultura general le impulsaría a comparar sin fin. Hollywood no va a salvarte. Claro que sí. Cualquier idea sobre viajes en el tiempo se había usado ya, y en el fondo, Derek se estaba burlando mucho de la dificultad en su cabeza para encontrar una referencia que no fuera internet o una que otra película. ¿Y cómo piensas hacer eso, tonto? El enorme suéter de Jake lo hacía lucir más delgado de lo que ya era, o al menos eso fue lo que Derek alcanzó a percibir.
Su cabello aún tenía restos de gel en el cabello y sus grandes anteojos eclipsaban la mitad de su rostro. Reacciona. Esta es la realidad. En vista de que estoy atrapado aquí, me llevará contigo a la escuela. Y listo. ¿Y qué le digo a mis padres? ¿Cómo le explico que tengo un vagabundo oculto en mi armario? Diles que te volviste gitano y trajiste a vivir a tu esposo acá. Parpadeó repentinamente. El futuro es extraño. Y tú también. Agitó la cabeza. Ya se me ocurrirá alguna excusa. Espero. Pero ni siquiera sueñes con que te llevaré conmigo. ¿Pretendes que me quede en el armario todo el día mientras regresas? ¿Quién dijo que yo te dejaría quedarte aquí? Pasó una mano por el cabello del chico, tirando de un mechón que sobresalía detrás de su oreja. Tú lo dijiste, genio, dijo bajando el tono de su voz. Así que no puedes negarte. Ve esto como un experimento. Suena tentador. ¿Me ayudarás? En nombre de la ciencia, lo haré. Pero prometo que si veo tus ojos ligeramente rojos, te echaré a la calle por adicto. Suenas muy desconfiado para ser alguien que carga a un sujeto moribundo hasta su casa. No hagas que me arrepienta. No pudo seguir hablando porque algo se nubló dentro de su cabeza cuando un recuerdo aparecía en ella, azotándole con la voz de su madrastra. Se apoderó de sus sentidos. Egoísta y adolescente no se veía así de turbio. No pudo seguir hablando porque algo se nubló dentro de su cabeza cuando un recuerdo apareció en ella, azotándole con la voz de su madrastra. Se apoderó de sus sentidos. Mi hermano falleció cuando él tenía 18 años. Las palabras de su falsa madre le golpearon. Si esta era la casa de la joven Saori y él y Jake eran hermanos, eso significa que... Jake, ¿cuántos años tienes? Preguntó temeroso. 17, dijo con totalidad tranquilidad, sin saber lo que pasaría. ¿Qué tan cerca está tu cumpleaños? Cumpliré 18 en diciembre. La voz trémula de Derek lo hizo titubear. ¿Cuál es el problema? Diciembre, 4 meses. Lo tomó de los hombros, acercándolo a él, como buscando su atención, pero él no entendía sus palabras y no debía hacerlo. Eres tú, declaró sin siquiera explicarle. Derek divagó. Lo observó como preguntándose si era prudente decir algo. Quizás estaba siendo demasiado egoísta, pero su pecho retorció paranoico, haciendo que se limitase a negar con la cabeza y callar. Porque más que familiar, él le resultaba demasiado amable. Jack deseó con fuerzas no sonrojarse cuando este tipo raro le vio durante tanto tiempo manteniéndose tan cercano a él, aunque evidentemente no pudo evitarlo. Después de todo, no estaba acostumbrado a estar tan cerca de otro chico o de un drogadicto. Los meses pasaron y la presencia de Derek se volvió parte de la vida diaria en la casa de los Park. Jack, siempre tan racional y detallista, había encontrado una forma ingeniosa de justificar la existencia de Derek. Allí le dijo a sus padres que Derek formaba parte de un programa de intercambio escolar internacional. Tuvo que inscribirse él mismo en la lista de postulantes, facilitar una carta de aceptación y hasta convencer a Saori para que la apoyara con la historia. Cuando su madre vio el documento, no dudó. Desde entonces, Derek comía con ellos, ayudaba en la casa y dormía con Jake.
ya que es el único lugar en donde tenía espacio aunque dormía en el suelo. Para todos, solo era un estudiante extranjero, algo torpe con el idioma. Para Jake, en cambio, se había convertido en un misterio imposible de ignorar. Las noches se alargaban entre conversaciones y teorías imposibles sobre física y memoria y tiempo. Jack tomaba notas con precisión mientras Derek lo observaba con una mezcla de admiración y temor. No solo le asombraba su inteligencia, sino la forma en la que hablaba del universo con esa pasión casi infantil, como si aunque creyera que todo podía descubrirse con un poco de lógica y valentía. Pero en el fondo, Derek cargaba con un secreto que no podía confesar. Desde el día en que llegó, recordaba las palabras de su madrastra en el futuro. Mi hermano murió cuando tenía 18 años. Cada vez que lo miraba, sentado frente al escritorio, concentrado en sus cálculos, esas palabras lo atravesaban como un cuchillo. Jack aún no tenía 18 años. Faltaba apenas unos meses para su cumpleaños. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando más tiempo pasaba con él, más temía que fuera cierto. Había algo de forma en la que Jack hablaba del tiempo, en su obsesión por entenderlo, que la hacía parecer un chico marcado por el destino. Derek lo sabía. Si no hacía algo, perdería el único que lo había salvado. Empezó entonces a pensar en cómo cambiar las cosas. Si el lago realmente conectaba pasado y futuro, debía tener una razón para haberlo traído allí. Se podía intervenir antes de que el dolor comenzara, tal vez todo sería distinto. Fue entonces cuando recordó algo que su madrastra había contado una vez, cómo conoció a su padre. Saori Park, joven y risueña, se había enamorado de un estudiante extranjero que llegó al pueblo para un intercambio temporal. Ese hombre, el mismo año después, se convertiría en el padre de Derek. También había sido la causa de una larga historia de ausencia, decisiones y heridas. Si lograban evitar ese encuentro, todo cambiaría. Saori no sufriría, su padre no desaparecería y Jack tal vez viviría. Una tarde, Derek se lo dijo. Creo que ya sé cómo resolver esto, anunció mientras Jack escribía. ¿Resolver qué? Preguntó sin mirarlo. Todo. El lago, tu destino, mi viaje, tu hermana y mi padre. Si evito que se conozcan, todo cambiaría. Jack levantó la vista confundido. ¿Qué estás diciendo? Saori es mi madrastra en el futuro. Ella me habló de ti. Dijo que morirías cuando cumples 18 años. Si logro que nunca conozca a mi padre, nada de esto pasará, ni tu muerte, ni mi viaje. Jack lo miró en silencio, incrédulo. Por un momento, la expresión de su rostro cambió. No era miedo ni enfado, era una especie de tristeza contenida. ¿Y tú crees que puedes decir lo que debe pasar? Preguntó finalmente. No quiero decidir, solo evitar el dolor. Si puedo hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Jack bajó la cabeza. ¿Por qué cambiar el pasado? No te libra de él, dijo en voz baja. Solo lo repite de otra manera. Derek quiso discutir, pero no pudo. En el fondo sabía que Jack tenía razón. Aún así, la idea siguió rondándole la mente, creciendo cada noche que lo veía estudiar hasta el amanecer. Días después, mientras Saori preparaba una canasta para el festival del pueblo, Derek decidió seguirla. Recordaba lo que su madrastra había contado, que había conocido a aquel joven extranjero junto al lago, entre flores, de papel y música. Eso era su oportunidad. Si lo impidía, todo cambiaría.
El festival era una mezcla de luces cálidas y risas. El aire olía a arroz tostado y flores, y ahí, entre la multitud, la vio. Saori reía con un muchacho de cabello castaño, que cargaba una cámara colgando del cuello. Derek sintió el corazón detenerse. Era él, su padre, más joven y sonriente. Derek dio un paso hacia ellos, dispuesto a intervenir, pero al verlos juntos, algo dentro de él cambió. No eran los fantasmas de su pasado, eran dos jóvenes que no sabían lo que el futuro les disparaba. Solo seguían su instinto. Ella sonreía de verdad, él también. Derek sintió un vacío en el pecho y por primera vez entendió que interferir no serviría a nadie. Si el destino de Jack estaba escrito, no podría borrarla, destruyendo lo que lo había llevado hasta allí. Quizá todo. La llegada del lago, su propio viaje, existía para enseñarle precisamente eso, que el amor y la pérdida no eran errores del tiempo, sino parte de lo que lo hacía humano. Esa noche, cuando regresó, Jack lo esperaba en la sala, medio dormido sobre su cuaderno. ¿Dónde estabas? Preguntó sin levantar la cabeza, pensando. Respondió Derek con voz tranquila. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Sí, ya no voy a interferir. ¿Por qué? Derek sonrió apenas. Porque entendí que no vine a cambiar nada, vine a comprenderlo y para conocerte. Jack se quedó en silencio. No hacía falta decir más. La noche llegó y el pensamiento de Jack lo despertó. Oye, Derek, ¿estás despierto? Sí. ¿Por qué? ¿Y si mañana en la mañana vamos al lago? ¿Por qué? Sonará medio extraño, pero siento que si vamos en este momento podrías regresar. O sea, que vamos porque solo lo presientes. Sí, pues está bien. A ver si el niño genio, con su superpoder de presentir, tiene razón. Al amanecer con el cielo cubierto de nubes bajas y un resplandor azul sobre el lago, el aire olía a lluvia y a despedida. Los tres caminaron hasta el muelle. Saori se detuvo a mitad del camino, sin entender del todo lo que sucedía, pero sabiendo que debía dejarlos ir. El agua se movía con lentitud, como si respirara. Derek se volvió hacia Jack. Pues tu presentimiento tenía razón, por alguna extraña razón. Es que sentía que solo era dejar que todo fluyera, que te dieras cuenta tú solo. Pero si cruzas, puede que no recuerdes nada de esto, dijo Jack en voz baja. Entonces espero que tú recuerdes por los dos. Hubo un largo silencio. Jack intentó sonreír, pero la voz le temblaba. No quiero que te vayas. Derek dio un paso más cerca, lo suficiente para que sus miradas se cruzaran. Yo no quiero irme, pero quedarse no siempre es lo correcto. Jack levantó una mano y tocó su rostro. Fue un gesto breve, tembloroso, pero cargado de todo lo que no podían decir. Prométeme algo, murmuró Derek. Lo que quieras. Prométeme que vivirás, aunque el tiempo diga lo contrario. Jack lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, es cierto que moriré. Quiero que al menos quede algo que pruebe que existí. Escríbelo, recuérdalo. No dejes que el lago me borre. Derek asintió con los labios apretados. Te prometo que no lo haré. El resplandor azul creció. El viento levantó pequeñas ondas sobre el agua. Derek dio un último paso hacia el borde. No todos los recuerdos se pueden cambiar, dijo con voz firme. Algunos solo tienen que ser comprendidos. Y entonces desapareció entre la luz. El lago volvió a la calma. Jack
Permaneció allí de pie. Cuando bajó la mirada, vio su cuaderno abierto sobre la madera. En la última página, Derek había dejado escrita una frase con su letra temblorosa. No se puede cambiar el pasado, pero sí entenderlo, y cuando lo entiendes, deja de doler. Jack cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. El lago de los recuerdos había cumplido su propósito, no devolver lo perdido, sino enseñar a recordar sin miedo. A veces pensaba en la posibilidad de morir a los 18, como Derek lo había dicho, pero ya no sentía miedo. Si el destino lo reclamaba, sabía que no se iría del todo, porque había alguien en algún tiempo que lo recordaría. Mientras el amanecer doraba el agua, Jack sonrió. No todos los amores necesitan un futuro para existir. Algunos bastan con un instante y un recuerdo que nunca se borrará. Fin del cuento.